Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, con Jesús Ejía, presidente de Datincore. Estábamos hablando de los incentivos para ir a una negociación. ¿Qué gana Maduro yendo a una negociación con la oposición y qué gana la oposición yendo a una negociación con Maduro? Bueno, lo primero era lo que yo decía, que para que haya negociación, ambos factores deben tener un motivo importante para sentarse a negociar. Si no hay motivo, la negociación no tiene sentido, porque las negociaciones son de a dos, no de a uno. Es que yo quiera negociar. Es que si el otro tiene necesidad de negociar. Yo vengo sosteniendo que el gobierno sí tiene necesidad de negociar, sobre todo por el tema económico, no tanto porque la oposición sea un factor, digamos, un factor decisivo dentro de Venezuela. La oposición en Venezuela está a merced del gobierno. El gobierno no puede hacer con los opositores lo que le dé la gana. Claro, tendrá consecuencias internacionales, lo que tú quieras, pero la oposición no tiene fuerza interna para poder defenderse ante un gobierno que si quiere destruirla total y absolutamente y encarcelarlos a todos, lo va a hacer. Ahora, la pregunta es, si el gobierno decide actuar duro con la oposición venezolana, ¿qué va a pasar con la comunidad internacional? ¿Van a invadir a Venezuela? Eso no va a ocurrir. Lo que va a haber es protesta, solidaridad moral, digamos, mayores presiones, sanciones, lo que tú quieras. Pero sería la cubanización total de Venezuela. Total. Y eso es lo que yo vengo advirtiendo, Juan Carlos, hace tiempo. Venezuela está de a toque a la cubanización. Ahora, ¿eso es lo que quisiera el chavismo? Yo creo que no. Los chavismos ya quieren resolver los problemas económicos del país. Los gobernadores y los alcaldes chavistas quieren tener los recursos para hacer las cosas que ellos quieren hacer. Entonces, pero ¿por qué ese cambio de opinión? ¿Por qué ahora quieren hacer? No, siempre ellos han querido, siempre ellos han querido actuar en política y han querido hacer obras y hacer todas las cosas que quisieran hacer. Eso es algo absolutamente legítimo desde el punto de vista político. Y Venezuela, a diferencia de Cuba, todavía tiene cargos de elección popular. En Cuba eso no existe. Yo siempre he dicho que si los cubanos tuviesen la mitad de las libertades públicas que tiene Venezuela y de las condiciones electorales que tiene Venezuela, ya los cubanos hace años hubiesen salido del comunismo de allí. Solo que, como dicen en mi pueblo, Dios no le da cacho a burro. Y los venezolanos no han sabido valorar lo que tienen en las manos. Y por eso yo hablo de la lloradera. Porque es que estamos como exigiéndole demasiado a un gobierno al que la misma oposición califica de dictatorial, totalitario, y paremos de contar todos los epítetos que se dicen del gobierno. Entonces analicemos, Jesús. Si eso es verdad, si es verdad que está frente a un gobierno dictatorial, entonces no puedes decir que si el gobierno dictatorial a mí no me da todas las concesiones que yo le pido para participar en un proceso electoral, pues yo me cruzo de brazos y le digo a la gente que no vaya. Pero sin darle a la gente una alternativa distinta. O sea, eso no es hacer política. Eso es renunciar a la política. Y eso es lo que está haciendo la oposición venezolana, que aún insiste en estar pidiendo demasiadas, digamos, condiciones electorales, cuando la actual Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional, la que se eligió en el 2015, esa Asamblea Nacional fue electa con un CNE chavista, totalmente chavista, dirigido por Tibisay Lucena. El CNE permitió cualquier cantidad de irregularidades por parte de las presiones indebidas del gobierno. El CNE actuó indebidamente contra la oposición. Trataron de impedir la tarjeta única. Colocaron un clon de la tarjeta al lado de la tarjeta de la unidad para confundir a los electores. Toda esa marramucia la hicieron. Y encima ilegalizan a partidos como COPEI, que no se les permitió participar en el proceso electoral. Pues la oposición con inteligencia política a cada obstáculo iba poniendo una contrapropuesta, una contrapartida, iba superando los obstáculos, participó de manera unitaria, escogieron por elecciones primarias donde fue posible a los candidatos, tuvieron una campaña paraguas y tuvieron una excelente defensoría del voto.
defendieron correctamente los votos. Y con ese sistema electoral, con esas máquinas de votación, la oposición obtuvo 112 diputados, que fue mayoría absoluta calificada. Y gracias a esa victoria opositora, gracias a esa decisión de haber participado sin tanta lloradera, porque en ese momento había las mismas razones que hay ahora para decir no participo, porque yo quiero un CNE equilibrado, porque yo quiero un CNE pulcro, porque yo quiero unas elecciones transparentes y totalmente libres. Ahora, en unas elecciones... Perdóname, esto es importante. De haber ocurrido eso, Juan Guaidó jamás hubiese sido electo diputado y por tanto jamás hubiese sido electo presidente de la Asamblea Nacional. Y todo lo demás que le sacó. Hay que ver cómo Juan Guaidó le ha sacado el jugo a ese cargo, que fue resultado de una elección irregular. Entonces, ¿cómo es que ahora se ponen con el cuento de que los gobernadores que fueron electos en el 2017 son personas que son gobernadores que no tienen poder, que les quitaron los poderes? Pues ese es el juego duro. Y avanza, te vas comiendo el elefante en rodaja, acumula poder. No hagas cosas que te debiliten, como hicieron todo eso, esa rebelión del 2017, que provocaron en mala hora, porque fue una rebelión suicida, una rebelión irresponsable, donde llevaron a la muerte a muchos muchachos de manera irresponsable, y hasta ahora no hay nadie que diga soy responsable de ese error, Gracias a esa aventura loca, la oposición decide participar sin haber explicado correctamente a los venezolanos que se fueron a la rebelión que había que parar la guerra para luego ir a elecciones. Y muchos opositores no fueron a votar porque no entendían aquel cambio de estrategia. Porque ¿cómo es que nos mandas a matarnos y luego nos dices paren la guerra porque ahora vamos a elecciones regionales? ¿Cómo es la cosa? Esas contradicciones hicieron que la oposición fuese muy debilitada esas elecciones de gobernación, y esas elecciones de gobernación se perdieron más por errores propios de la oposición que por las amenazas y por las irregularidades del CNE. Eso hay que decirlo. O sea que después se aprovechan de eso para dinamitar la vía electoral hasta el sol de hoy. Pues yo creo que ya está bueno de desaciertos, Juan Carlos. En tu consideración, hay que retomar la vía electoral. No queda otra, porque además la única fortaleza que le queda a la oposición venezolana es el apoyo de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional está clarísima en dos cosas, o en tres cosas. Clarísima. Y ahora el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, acaba de decir tajantemente: la vía de las intervenciones militares estadounidenses, eso pasó a la historia. Eso no va. Y eso no genera ningún resultado para sacar y para destituir gobierno. Eso no va a aplicar. En segundo lugar, la comunidad internacional está clara en que la única solución es una negociación, concepto, por cierto, que fue demasiado demonizado por parte de algunos dirigentes de oposición, porque ellos con dictadores no negocian. Por Dios, ¿qué les pasa a esos muchachos? No están entendiendo el juego que tienen por delante. No entienden el terreno que están pisando. Y ahora la comunidad internacional, esa fortaleza que es la única que le queda realmente a la oposición venezolana, le dice: señores, siéntense a negociar. Y en tercer lugar, la solución es una elección negociada. Y en eso tienen que andar ahora. Por eso es que ahora nadie habla del famoso mantra, nadie habla del Maduro vete ya. Ahora dicen, no, ahora hay que crear condiciones para poder ir a votar. Bueno, bravo, me alegro. Excelente, por fin entendieron. Por fin entendieron. Ahora, la pregunta... Hay que decir algo claramente, Juan Carlos. La nueva posición de la Casa Blanca no significa que van a ir en contra de Juan Guaidó y en contra de Leopoldo López. No, no. La Casa Blanca sigue reconociendo a Juan Guaidó, pero condiciones aplican. Y lo primero que ya le dijeron: señores, olvídense del cese de la usurpación y olvídense de todas esas cosas que Donald Trump inventó y que ustedes se dejaron imponer. Porque perdieron la soberanía y las decisiones de lo que hay que hacer en Venezuela. Muy bien. Entonces, y ahora, siéntese a negociar, creen las condiciones para la negociación y busquen una salida electoral. Para el retorno, vamos a identificar nuevamente la estación. Ya viene nuestro último segmento. Yo quiero hablar contigo
de los pros y los contras de la participación electoral. La oposición tiene el 80% de la población que desea un cambio. Eso es 8-2 en números, ¿no? En números fríos suena como 8-2, pero tiene al frente todos los abusos que comienzan desde los puntos rojos, desde los militares que son parte de la militancia del partido. ¿Cuál sería la estrategia que Jesús Ejías plantearía para ir a un proceso electoral intentando sacar ganancia y no derrotas? Ya regresamos con Jesús Ejías. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.